Hola estudiantes de Ingeniería Económica, seguimos con la tasa interna de rendimiento. Ahora pasaremos a resolver ejercicios. El primero de ellos es el siguiente. Hoy se planea realizar una inversión por 500,000 para conseguir un ingreso de 10,000 anualmente por 10 años y en el año 10 obtener 700,000. Si la tasa mínima atractiva de rendimiento es del 9%, calcule la tasa de equilibrio y a través de la tasa interna de rendimiento estudie si la inversión es económicamente rentable. Bueno, como en cualquier otro ejercicio de ingeniería económica, lo primero que hay que hacer es elaborar el diagrama de flujo. El diagrama de flujo de este ejercicio quedaría de la siguiente forma, donde en el tiempo cero anotaremos una salida de efectivo de 500,000 referente a la inversión inicial. Posteriormente, en los años del 1 al 10, vamos a anotar un ingreso de 10,000. Este ingreso de 10,000 es en cada año de los años del 1 al 10 y obviamente es una entrada de efectivo. Posteriormente, en el año 10, únicamente en el año 10, además de los 10,000, anotaremos otro ingreso de 700,000. Bueno, una vez de realizar el diagrama de flujo, ahora sí podemos elaborar el cuadro. Este cuadro nos va a permitir determinar el número de tasas de equilibrio que presenta el flujo de efectivo de esta inversión. Por ello, en una fila anotaremos el periodo y en la otra el flujo neto de efectivo que corresponde a cada periodo. De tal forma que en el tiempo cero anotaremos una cantidad negativa de 500,000. Negativa porque es una salida de efectivo. En el año 1 hasta el año 9 nosotros anotaremos la anualidad de 10,000 y esto al ser un ingreso quedaría positivo. Finalmente en el año 10, aparte de los 10,000, hay otro ingreso adicional de 700,000. Por ello, se anota un flujo de efectivo neto de 710,000. La primera prueba para determinar la existencia de tasas de equilibrio es la regla de los signos, la cual dice si en el flujo neto de efectivo encontramos que ocurre un cambio de signo, podemos asumir que existe una tasa de equilibrio. Observemos que el flujo neto de efectivo del cuadro en el tiempo cero es negativo y del 0 al año 1 pasa a ser positivo. Por lo tanto, podemos contabilizar que existe aquí un cambio de signo en estas dos. Ahora si tomamos el año 1 de referencia, y lo comparamos con el año 2, ambas cantidades son positivas. Por lo tanto, no ocurre un cambio de signo. Y si comparamos el año 2 con el año 3, también nos daremos cuenta que las cantidades son positivas. Tampoco hay un cambio de signo. Y si seguimos analizando de esa forma los demás años, notaremos que no existen más cambios de signos. Por consiguiente, y en base a la regla de los signos, se asume que existe una tasa de equilibrio. Para determinar cuál es la tasa de equilibrio de la serie de esta alternativa, de este flujo de efectivo, debemos de elaborar la ecuación de equilibrio. Para ello vamos a tomar como referencia el valor anual, es decir, convertir todo el flujo de efectivo en una anualidad. Bien, también podríamos utilizar el valor presente, es decir, convertir todo el flujo de efectivo en un único valor en el presente. Pero por el momento haremos este ejercicio utilizando el valor anual. Por ello, la ecuación de equilibrio sería la siguiente. Menos 500,000, como esta cantidad está en el tiempo cero,
utilizo el factor anualidad de un presente con una tasa de interés de equilibrio y 10 periodos. Más los 10.000, esta anualidad aparece del año 1 al 10, por lo tanto no hay necesidad de agregarle otro factor. Y finalmente le sumamos a esta ecuación 700.000 y los multiplicamos por el factor anualidad a un futuro, la tasa de equilibrio y 10 periodos. Recuerden de que esta ecuación debe ser igual a 0. Dicho esto, esta ecuación nos permitirá encontrar la tasa de equilibrio, pero como se dan cuenta, la tasa de equilibrio aparece tanto en el factor anualidad a un futuro y en el factor anualidad dado un presente. Por lo que necesariamente aquí vamos a tener que interpolar. Y para interpolar debemos de tomar como referencia una tasa que nos permita obtener esta ecuación un número positivo. Y otra tasa que nos permita que esta ecuación quede un número negativo. ¿Por qué un número positivo y un número negativo? Porque finalmente nosotros lo que queremos es que esta ecuación sea 0. Bueno, dicho esto, pasemos a asignarle tasas para encontrar esos valores. Aquí yo comencé primero aplicando una tasa del 10%. Esto quiere decir que la ecuación pasó a quedar de la siguiente forma: menos 500.000 anualidad a un presente 10%, 10 periodos, más 10.000 más 700.000 anualidad a un futuro 10%, 10. Si yo encuentro estos valores en las tablas de interés compuesto, encontraré una anualidad de menos 27.460. Esto quiere decir que si yo utilizo valores más pequeños, probablemente encuentre una tasa negativa, pero la anualidad con la tasa del 10% sigue siendo muy grande. Por lo tanto, voy a utilizar otra tasa más pequeña, más alejada del 10%. Y aquí en el siguiente yo utilizo una tasa del 5%. Y la ecuación queda de la siguiente manera: 500.000 anualidad a un presente 5%, 10, más 10.000 más 700.000 anualidad a un futuro 5%, 10. Todo esto tiene un valor anual de 900. Este 900 podemos asumir que ya es muy cercano al 0. Por lo tanto, si yo utilizo una tasa de interés del 6%, es muy probable que encuentre un valor negativo. Aquí en la siguiente ecuación que tengo acá anotada, yo paso a utilizar la tasa del 6%. Y como se darán cuenta, encuentro que la anualidad con una tasa del 6% es de 4.820. Entonces ya tengo las dos tasas de interés que me permiten obtener que la ecuación sea positiva y una negativa. Siempre es preferible utilizar las más cercanas, ¿sí? Dado que la interpolación es aproximada. Para interpolar, como les dije, voy a utilizar la tasa del 5% y la del 6%. Con la del 5% yo tuve un resultado positivo y con la del 6% tuve un resultado negativo. Y la fórmula de interpolación nos dice que yo debo de anotar primero la tasa menor que voy a utilizar para interpolar. En este caso es 0.05 más del valor deseado, que sería el 0, menos el valor obtenido cuando utilicé la menor tasa, que sería 900, entre el valor obtenido cuando utilicé la mayor tasa, que sería menos 4.820, menos el valor obtenido cuando utilicé la menor tasa, que sería 900, por la diferencia entre las tasas, es decir, la diferencia del 0.06 y el 0.05. Toda esta fórmula nos da un valor del 0.0515, es decir, 5.15%.
esta sería la tasa de equilibrio de ese flujo de efectivo. Ahora, si yo comparo esta tasa de equilibrio con la TEMA, podré encontrar la conclusión a este ejercicio. Como la tasa de equilibrio es menor a la TEMA, dado que la TEMA es del 9%, yo debo de rechazar la inversión.